Hay un hombre en una mansión de Madrid que se pone las pelucas de su padre muerto para mirarse al espejo. No le quedan dientes. Los perdió uno por uno, igual que perdió todo lo demás. Se sienta frente a una cámara de teléfono. Se coloca una peluca de colores que perteneció a uno de los cantantes más grandes de la historia en español y transmite en vivo su propia destrucción para quien quiera verla. Tiene 40 años. Heredó 10 millones de euros. Ya gastó 6. Y a la puerta de esa casa, de día y de noche, llegan los traficantes a cobrar. Ese hombre es el único hijo de Camilo VI. Y mientras él se hunde a miles de kilómetros en México, hay una mujer de más de 60 años que reza cada noche por un hijo que le arrancaron cuando tenía 6. Una mujer que lleva 40 años esperando. 40 años pidiendo permiso para salvar a alguien que la ley dice que ya no le pertenece. Pero espera, porque lo más doloroso de esta historia no es en lo que se convirtió ese niño. Lo más doloroso es cómo llegó hasta ahí. Y esa historia empieza mucho antes, con una muchacha mexicana de 17 años, un ídolo en la cima del mundo, y una decisión que a ella la persiguió el resto de su vida. Tú conocías a Camilo VI, tú lo escuchaste. Quizá hasta bailaste una de sus canciones en tu boda. Pero lo que pasaba cuando se apagaban las luces, eso nunca te lo contaron. Siéntate, porque hoy vas a escuchar la historia completa por primera vez. Vivir así es morir de amor. Así se llamaba la canción que lo hizo eterno, la que sonaba en todas las radios de España y de América. La que tus padres bailaron, la que tú cantaste pensando en alguien, la que todavía hoy, décadas después, te aprieta el pecho cuando la escuchas por casualidad en cualquier lado. Vivir así es morir de amor. Guárdate esa frase, la vas a necesitar para entender el final, porque nadie, ni el propio Camilo cuando la cantó, imaginó hasta qué punto ese título terminaría describiendo su propia vida y la de su hijo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie conoce. Primero, lo que Camilo le exigió a esa muchacha de 17 años cuando ella le dijo que estaba esperando un hijo suyo. Las palabras exactas, el dinero que le pusieron en la mano y lo que su propia familia le reclamó cuando volvió. Segundo, cómo le arrancaron a su hijo de los brazos a los 6 años, el plan que ella misma denunció años después y la persona de confianza que sirvió de trampa. Tercero, en qué se convirtió la mansión de Torrelodones, esa casa que fue el símbolo del triunfo, y quiénes llegan hoy hasta su puerta mientras la fortuna se evapora. Y cuarto, las últimas palabras que Camilo dijo sobre su hijo un mes antes de morir, y lo que ese hijo escribió cuando se enteró de que su padre ya no estaba. 2 frases separadas por años y por un abismo, que juntas te van a partir el corazón. Te voy a avisar cuando llegue cada una, y te pido una sola cosa: no te vayas antes del final, porque al final está la respuesta a una pregunta que se te va a quedar clavada. ¿Puede el amor de una madre salvar a alguien que ya no quiere ser salvado? Empecemos por el principio. Empecemos por el hombre que tú admirabas. Camilo Blanes Cortés nació el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy, un pueblo pequeño de Alicante, en España. Hijo de un guardia civil y de una ama de casa. Una familia humilde, de las que contaban las monedas antes de fin de mes. Nada en ese origen anunciaba lo que vendría después. Y sin embargo, ese niño de pueblo se convertiría en el hombre por el que millones de mujeres perderían la cabeza. Para conquistar al mundo, se inventó un nombre artístico: Camilo VI. Con esa firma lo gritarían millones de personas en 2 continentes. Y aquí hay algo que casi ningún homenaje menciona, un dato que él mismo confesó y que los documentales bonitos prefieren saltarse. A los 26 años, en el punto más alto de su fama, cuando las mujeres se desmayaban en sus conciertos, cuando las revistas lo llamaban el hombre más guapo de España, cuando por fuera parecía tenerlo todo, Camilo VI intentó quitarse la vida. Con sus propias palabras: una depresión profunda me consumía. El éxito no llenaba el vacío. Los aplausos se terminaban y yo seguía solo. Guárdate también ese dato, porque el hombre que a los 26 quiso destruirse a sí mismo terminaría, sin proponérselo, enseñándole a destruirse a su único hijo. Esa herida, la de sentirse solo en medio de una multitud que lo adoraba, no la curó nunca. La tapó con trabajo, con canciones, con éxito, pero seguía ahí,
Debajo de todo, Camilo sobrevivió aquella noche y después construyó una carrera que rompió todos los récords del mundo que habla español. 175 millones de discos vendidos. Algunas fuentes dicen 200 millones. Las cifras bailan según quien las cuente, pero todas coinciden en una cosa. Estamos hablando de uno de los artistas más grandes que ha dado la música en español. Solo comparable con Julio Iglesias. Solo comparable con Los Gigantes. Y todo empezó con una canción. En 1972, un joven de Alcoy que se acababa de cambiar el nombre a Camilo VI sacó un tema llamado Algo de mí. Subió en las listas y no paró. Llegó al número 1 y ahí se quedó, desbancando nada menos que a Imagine, de John Lennon, un muchacho de pueblo español, arriba del mismo Beatle al que todos idolatraban. Desde ese momento, ya nada lo detuvo. Vinieron Amor, Amar, Fresa Salvaje, ¿Quieres ser mi amante? Un número 1 detrás de otro. Discos de oro en Argentina, en México, en toda América. Lo llamaban el Sinatra de España. Y en 1977 llenó el Madison Square Garden de Nueva York, ese escenario donde solo actúan los mitos de verdad, con las colas dando la vuelta a la manzana desde el amanecer. Un chico de pueblo, el hijo del guardia civil, triunfando en el corazón de Nueva York. Piénsalo, un muchacho de un pueblo pequeño de Alicante, llenando el Madison Square Garden. Eso era Camilo. Eso es lo que tú admirabas, y tenías toda la razón del mundo para admirarlo. Y para las mujeres de tu generación, Camilo era algo más que un cantante. Era el hombre que decía en voz alta lo que muchos hombres de carne y hueso no sabían decir. Perdóname, te quiero, no me dejes, devuélveme mi libertad. Cantaba el amor con una intensidad que en la vida real casi nadie se atrevía a mostrar. Con esa voz que subía hasta donde ningún otro llegaba, esas notas altísimas que ponían la piel de gallina. Las mujeres cerraban los ojos y ponían la cara de sus propios amores, o de los que hubieran querido tener. Camilo era el novio ideal que existía solo en las canciones. El que sentía todo, el que pedía perdón, el que amaba sin límites. Por eso duele tanto lo que vas a escuchar. Porque el hombre que cantaba el amor perfecto, el que le enseñó a toda una generación cómo debía sonar la ternura, en su propia vida fue incapaz de dársela a las dos personas que más lo necesitaban. A la mujer que le dio un hijo, y a ese hijo. La distancia entre el hombre de las canciones y el hombre de verdad es el corazón de esta historia. Guárdala, porque cada vez que vuelvas a escuchar una de sus canciones, después de hoy, la vas a oír distinto. Para que entiendas lo que significaba Camilo, tienes que acordarte de cómo era el mundo entonces. Eran los años 70 y 80. No había internet, no había teléfonos para distraerse. La música entraba por la radio y por el tocadiscos, y una canción buena se quedaba pegada a la vida de la gente durante años. La balada romántica era la banda sonora de todo, de los noviazgos, de las bodas, de las noches en que una mujer planchaba la ropa con la radio encendida pensando en sus cosas. Y en ese mundo, la voz de Camilo estaba en todas partes. Porque así era. Tú no elegías escuchar a Camilo. Camilo estaba ahí, en la radio del camión, en la fiesta de la vecina, en la boda de tu prima. Era parte del aire que se respiraba. 52 semanas seguidas como número 1 en las listas de España. Un récord que tardó décadas en igualarse. 52 semanas en que nadie pudo bajarlo del primer lugar. Más de 600 canciones registradas en 40 discos. Piénsalo bien. La mayoría de los artistas no componen 600 canciones en toda su vida, y él las firmó. Perdóname. Jamás. Amor, Amar. Fresa Salvaje. Melina. Canciones que definieron el romanticismo de toda una generación. La tuya. Canciones que sonaban en cada radio de España y de Latinoamérica. Que tus padres bailaron en su boda. Que tú misma cantaste alguna vez pensando en alguien que ya no está. Canciones que todavía hoy, décadas después, siguen sonando y siguen haciendo llorar a quien las escucha. Y cada vez que suena una de ellas, en una película, en una serie, en un video de bodas, en la radio del taxi, llega dinero, los derechos de autor. Ese detalle, que ahora parece menor, no lo es. Guárdalo, porque de esos derechos va a depender el destino final de esta historia. Porque tú las cantaste. Tú las pusiste en un tocadiscos una tarde cualquiera. Tú te acuerdas exactamente de dónde estabas la primera vez que escuchaste Vivir así es morir de amor. Esa memoria es tuya y es real.
Y aquí viene algo que casi nadie recuerda del joven Camilo, porque lo taparon las canciones de amor. En 1975, 2 semanas antes de que muriera Franco, en plena dictadura, Camilo tomó una decisión que todos le dijeron que lo iba a arruinar. Decidió montar en Madrid Jesucristo Superstar, una ópera rock sobre Cristo, con guitarras eléctricas, con un Jesús que dudaba, que sufría, que se cuestionaba. En la España de Franco, con la iglesia vigilando cada palabra. Ningún productor quiso poner un peso. Le dijeron que era un suicidio profesional. Le dijeron que la iglesia lo excomulgaría. Le cerraron las puertas en la cara, uno tras otro. Vas a perderlo todo, le advertían. Ningún teatro va a querer asociarse con esto. ¿Estás loco? Y Camilo sacó su chequera y lo pagó de su bolsillo. Millones de pesetas de las de entonces. Él mismo se contradecía sobre la cifra en las entrevistas, quizá porque ni él sabía cuánto había terminado gastando. Pero todos coinciden en que apostó todo lo que tenía, su dinero, su carrera, su reputación, todo a una obra que le juraron que lo destruiría. Se estrenó el 6 de noviembre de 1975, 2 semanas justas antes de que Franco muriera, y desde el primer día empezaron las amenazas de bomba. No eran llamadas vacías, describían dónde pondrían los explosivos, a qué hora, cuánta gente moriría. Las taquilleras vivían aterradas. Cada vez que sonaba el teléfono, corrían a avisar. Cada paquete sospechoso significaba evacuar el teatro. Hubo noches en que el público tuvo que salir a mitad de la función. Hubo noches en que la policía rodeó el teatro sin saber si el telón volvería a abrirse. Y Camilo salía al escenario igual, noche tras noche, amenaza tras amenaza. Cuando le preguntaban si tenía miedo, respondía: el miedo no puede ganarle al arte. Para el papel de Jesucristo, se dejó crecer una barba espesa y oscura, que se convirtió en parte de su imagen durante años. La barba que aparecía en todas las fotos, la que las fans adoraban. Y entonces, una empresa de máquinas de afeitar le hizo una oferta, una fortuna por quitarse la barba en un anuncio de televisión. Ajustado a hoy, sería casi $500,000 por un simple comercial. Camilo aceptó el dinero y lo donó íntegro a un orfanato. Cada centavo. Para niños sin padres. Detente un segundo en esa imagen, porque lo dice todo sobre el hombre. El mismo que era capaz de un gesto así de generoso con los hijos de otros, con niños que nunca conocería. Sería incapaz, años después, de hacerse cargo del suyo propio. Ese contraste no lo inventé yo. Lo escribió su propia vida. Andrew Lloyd Webber, el compositor británico que creó la obra original, viajó personalmente a Madrid para ver la versión de Camilo. Su veredicto fue contundente. La versión española estaba a la altura de la de Broadway. Viniendo del propio creador, no había mayor elogio. Jesucristo Superstar no destruyó la carrera de Camilo. La llevó a otro nivel. Lo convirtió en leyenda viva. Demostró que era mucho más que un cantante romántico. Y aquí hay algo que casi todos los que trabajaron con él repetían. Camilo lo controlaba todo. Era un perfeccionista feroz. Escribía sus canciones, las componía, las producía, elegía los arreglos, decidía las portadas, aprobaba cada foto, revisaba cada detalle de cada concierto. Nada salía sin su visto bueno. Los músicos le tenían respeto y algo de miedo. Si una nota estaba mal, la repetía 100 veces hasta que quedara perfecta. Ese control absoluto sobre su obra fue parte de su grandeza. Por eso su música todavía suena impecable décadas después. Pero guárdate esa palabra, control. Porque el hombre que controlaba hasta la última coma de sus canciones fue incapaz de controlar lo único que de verdad importaba: su propia vida, su propia salud y, sobre todo, el destino de su único hijo. Controló su imagen durante 50 años y no supo, o no quiso, cuidar a la persona que llevaba su sangre. Ese era el hombre, valiente, terco, capaz de arriesgarlo todo por lo que creía, el que se plantó ante la dictadura y ante las bombas. Y ese mismo hombre, el que tuvo coraje para todo eso, no tuvo el coraje de hacerse cargo de la mujer que estaba a punto de darle un hijo. Porque detrás de las canciones de amor había un hombre al que le costaba amar de verdad. Los rumores sobre su vida privada lo persiguieron durante décadas. En una época en que decir ciertas cosas te podía costar la carrera entera,
Camilo esquivaba las preguntas con una habilidad casi política. En los años 80 declaró: «No soy homosexual, me he encariñado, pero nunca me he enamorado». Piensa en esa frase. Encariñarse, pero no enamorarse. Como si hubiera levantado un muro entre su corazón y el resto del mundo. Lo que casi nadie sabía es que mantuvo una relación en secreto durante 10 años con su corista, una mujer llamada Andrea Bronston. 10 años completamente ocultos de la prensa. Andrea incluso quedó embarazada de él. Iba a darle un hijo, pero perdió al bebé tras una caída por las escaleras. Años después, Andrea contaría algo que Camilo nunca confirmó, que era bisexual, que aparentaba para las revistas, pero que siempre volvía a casa con ella. Siempre volvía, pero nunca se quedaba del todo. Recuerda ese patrón. Siempre volvía, pero nunca se quedaba. Porque con la mujer que de verdad marcó su vida y la de su hijo, hizo exactamente lo mismo. Y aquí es donde tienes que entender cómo funcionaba de verdad el mundo que lo rodeaba. Porque Camilo no cayó solo. Lo sostuvo una maquinaria. La maquinaria de la fama de aquellos años, la de las disqueras y las revistas del corazón, tenía una regla no escrita. Al ídolo se lo protege pase lo que pase, y a quien estorbe la imagen del ídolo se le borra. Se le calla, se le paga para que desaparezca de la foto. Esa maquinaria decidía qué se publicaba y qué no. Decidía qué mujer aparecía del brazo del artista en la portada y qué mujer nunca había existido. Y cuando un hombre así, con todo el dinero, con todos los abogados, con jueces y políticos entre sus amistades, decidía que alguien sobraba en su vida, ese alguien sobraba de verdad. Sin apelación. Recuerda eso. Porque contra esa maquinaria se estrelló una muchacha que no tenía nada. Su nombre era Lourdes Ornelas. Tenía 17 años. Trabajaba detrás de cámaras en un canal de televisión de México, como asistente de Lucía Méndez, una de las actrices más famosas del momento. Su trabajo era invisible, estar pendiente de que a la estrella no le faltara nada. Un trabajo discreto, donde nadie la miraba 2 veces. Hasta que Camilo la miró. Fue a finales de los años 70. Camilo iba a actuar por primera vez en México. En España era un dios viviente, pero en México todavía era un cantante español más intentando conquistar el continente. Años después, Lourdes describiría ese primer encuentro con la claridad que solo tienen los momentos que te parten la vida en 2. No era conocido aquí, y me impresionó muchísimo, dijo. Tan guapo, tan alto. Llevaba alzas y se veía enorme. Traía una chaqueta de leopardo que había comprado en Londres. Era como ver a alguien de otro planeta. Una chaqueta de leopardo comprada en Londres. Ese detalle se le quedó grabado para siempre. La extravagancia, el glamour, todo lo que ella no tenía y él representaba. 17 años ella, casi una niña. 29 él, un ídolo internacional que ya sabía perfectamente el efecto que causaba en las mujeres, que sabía exactamente cómo seducir. Quizá tú te acuerdas de lo que es tener 17 años y que alguien que parece inalcanzable se fije en ti. De cómo eso te ciega, de cómo a esa edad no ves las señales porque no quieres verlas. Lourdes lo dijo ella misma, con los años. A lo mejor tú también conoces esa sensación. Conocer a alguien que te deslumbra tanto, que no puedes ver las señales de peligro. Alguien que brilla tan fuerte que te ciega. Y no darte cuenta, hasta años después, de que ese brillo era una trampa. Y quiero que te fijes bien en los números, porque lo dicen todo. Ella, 17. Él, 29. Ella, una asistente invisible que ganaba una miseria. Él, un ídolo internacional con avión, con fama, con dinero, con el mundo a sus pies. Ella, sin experiencia, sin poder, sin nadie que la protegiera. Él, un hombre hecho que sabía perfectamente lo que hacía. Esa no era una relación entre iguales. Nunca lo fue. Fue, desde el primer día, un hombre poderoso y una muchacha que no tenía cómo defenderse de ese poder. Y en desequilibrios así, la que siempre sale lastimada es la misma, la que tiene menos. Lourdes no las vio. Estaba enamorada del hombre más famoso que había conocido en su vida. Y entonces quedó embarazada. Lo que Camilo le contestó cuando ella se lo dijo, cambió el destino de 3 personas para siempre. El de ella, el de él y el de un niño que todavía no había nacido y que hoy, 40 años después, se destruye en una mansión de Madrid con las pelucas de su padre puestas.
Esa respuesta es lo primero que te prometí. Y llega ahora. Quizá tú también tomaste una decisión cuando eras joven, que todavía te persigue. Una decisión que tomaste porque alguien tenía poder sobre ti, porque nadie te enseñó que podías decir que no. Lo que le pasó a Lourdes es eso, pero con el hombre más famoso del país, diciéndole qué hacer con su cuerpo. Cuando Lourdes le dijo a Camilo que estaba esperando un hijo suyo, la respuesta no fue alegría, no fue preocupación, ni siquiera fue un silencio. Fue una orden, que abortara. Le pusieron el dinero en la mano para una clínica en Los Ángeles y la mandaron a resolver el problema ella sola, porque eso era ella para la maquinaria que rodeaba a Camilo. Un problema, algo que estorbaba en la foto. Años después, ya siendo una mujer adulta, Lourdes contó lo que vivió. Fue en una clínica de Los Ángeles, relató. Fría, estéril. Entré sola y salí sola. Cuando volví a casa me deprimí. No podía levantarme de la cama durante semanas. Y lo peor no vino de Camilo. Vino de su propia gente. Me regañaron, contó ella. Me dijeron, lo hubieras tenido, lo habríamos cuidado. ¿Por qué obedeciste a ese hombre? ¿Por qué obedeció? Detente un segundo en esa pregunta, porque tu espectadora que ya vivió la vida sabe la respuesta antes de que yo la diga. Obedeció porque tenía 17 años, porque estaba sola en un mundo que no entendía, porque el hombre más famoso de España le había dicho qué hacer, y ella no sabía todavía que su cuerpo era suyo y que podía negarse. Nadie le había enseñado eso. En esa época, con esa diferencia de poder, obedecer parecía la única salida que existía. Porque así era la cosa entonces, tú lo sabes. A una mujer joven no le enseñaban a decir que no. Le enseñaban a no dar problemas, y a la que hablaba la tachaban de conflictiva y problemática. El viaje a Los Ángeles fue solitario, el procedimiento frío, el regreso devastador. Lourdes nunca contó los detalles médicos, pero sí contó lo que sintió después. Una depresión que la consumió durante meses, noches sin dormir, días sin querer levantarse de la cama, la sensación de haber perdido algo que jamás iba a recuperar. Y una pregunta que la acompañó durante décadas. ¿Y si hubiera dicho que no? Ese peso lo cargó ella sola. Un peso que Camilo nunca reconoció. Un peso que él le puso sobre los hombros y después se fue. No la volvió a llamar. 6 meses de nada. Lourdes creyó que la habían usado y tirado, que todo había terminado. Y entonces el teléfono sonó. Era Camilo. Quería verla. Quería volver. Y en cada radio de España y de América sonaba, en ese preciso momento, su nuevo éxito. Perdóname, la canción más romántica del país. Para Lourdes, cada vez que la escuchaba, sonaba como si se la cantara a ella, como si fuera una disculpa hecha canción, como si el hombre que la había mandado a abortar sola le estuviera pidiendo perdón desde todos los altavoces del mundo. Piensa en el poder de ese momento. El mismo hombre que te obligó a abortar regresa medio año después, cuando su voz cantando Perdóname está en todas partes, y te mira a los ojos, y te dice que quiere volver. ¿Cómo se resiste una muchacha de 18 años a eso? No se resiste. Lourdes quiso creer, necesitaba creer, y volvió con él. Aquí es donde tienes que ver la maquinaria funcionando de verdad, porque esto iba mucho más allá de un hombre manipulando a una mujer. Detrás había todo un sistema que hacía eso posible y lo hacía parecer normal. La revista publicaba la canción romántica y la foto perfecta. El público suspiraba y detrás de esa portada estaba una mujer a la que ese mismo hombre había mandado abortar sola en un país extranjero. La imagen pública y la verdad privada corrían por carriles separados y la maquinaria se encargaba de que nunca se cruzaran. Ese era el negocio. Vender un sueño de amor eterno fabricado por alguien que, según relató la propia Lourdes, años más tarde, era incapaz de amar de esa forma. Esta vez, cuando Lourdes volvió a quedar embarazada, algo cambió dentro de ella. Esta vez no iba a obedecer. El 24 de noviembre de 1983, en Ciudad de México, nació Camilo Michel Blanes Ornelas. El niño que Camilo VI no quería que existiera. El mismo niño que hoy, con 40 años, se hace llamar Sheila Devil y aparece en cámara con las pelucas de colores,
que fueron de su padre. Recuerda esa fecha, recuerda ese nombre, porque a partir de aquí, todo lo que le pase a ese niño va a estar marcado por la forma en que llegó al mundo. No deseado por su padre, defendido a solas por su madre. Ella lo tuvo. Contra la voluntad del hombre más poderoso que conocía lo tuvo. Y durante los primeros años pareció que había ganado. Camilo bajó de su avión privado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, con Lourdes a su lado y un bebé en brazos. Y España entera se enteró de golpe de que su ídolo tenía un hijo. Ni una foto filtrada antes, ni un rumor, ni la más mínima pista. El país descubrió que Camilo VI era padre viéndolo bajar del avión. 8 meses después del nacimiento, la prensa enloqueció. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde salía ese niño? Y Camilo, con su calma de siempre, soltó una frase que lo dice todo. Hace 14 años ella era fan mía, declaró. De fan pasó a ser amiga, de amiga a íntima amiga, y ahora es una persona indispensable en mi vida. Fíjate en lo que no dijo. No dijo que era la madre de su hijo, no dijo que la quería. La describió como una empleada de lujo, una asistente que se había vuelto útil. Eso, delante de toda España, sobre la mujer que acababa de darle un hijo. Ese era el lugar que le tenía asignado en la foto. Ponte un segundo en el lugar de ella. Acabas de dar a luz. Acabas de traer al mundo al hijo del hombre que amas. Y lo escuchas, delante de un país entero, presentarte como una fan que con el tiempo se volvió indispensable. Como si fueras un asistente eficiente. Como si el niño que acabas de tener en brazos fuera un detalle secundario. Una humillación pública disfrazada de elogio. Y ella tuvo que sonreír, porque en aquella época, una mujer en su posición no podía hacer otra cosa. Sonreír y callar, que es exactamente lo que la maquinaria esperaba de ella. Lo que tampoco dijo es que tardó 8 meses en reconocer legalmente al niño. Y lo que jamás dijo en público es lo que pasaba de puertas adentro de la mansión de Torrelodones, la casa a la que les pidió que se mudaran. Les pidió que se mudaran ahí. Y las revistas mostraron a la familia feliz. Fotos perfectas, sonrisas perfectas. Recuerda bien esas fotos, porque más adelante vas a ver en qué se convirtió esa misma casa. Guárdate la imagen del jardín impecable, de la piscina limpia, de los muebles de diseño. La vas a necesitar para medir la caída. Y fíjate en cómo funcionaba la prensa de entonces, porque esto es clave. Las revistas del corazón vivían de Camilo. Él les daba portadas, exclusivas, acceso. Y a cambio, ellas contaban la historia que él quería que se contara. La del artista enamorado, la de la familia feliz. Nadie preguntó de dónde había salido ese niño de golpe. Nadie investigó por qué la madre parecía más una empleada que una esposa. Nadie escribió una sola línea sobre lo que pasaba de puertas adentro. El pacto era simple. La revista protegía la imagen del ídolo, y el ídolo le seguía dando material para vender. En ese pacto, la verdad de una mujer mexicana sin apellido no valía nada. Piensa en el doble rasero. Si una mujer joven hubiera tenido un hijo de un hombre casado y famoso, las revistas la habrían destrozado. La habrían llamado interesada, aprovechada, rompehogares. Pero cuando el que tenía el hijo escondido era el hombre, el ídolo, el que vendía discos, entonces no pasaba nada. Se le celebraba, se le aplaudía la paternidad tardía, como si fuera una ternura. Así de torcida estaba la balanza. Recuérdalo, porque esa misma balanza torcida es la que decidiría, poco después, quién se quedaba con el niño. Pero dentro de esas paredes, según contó la propia Lourdes tiempo después, no había ninguna familia feliz. Había otra cosa. Me fui a México porque se ponía agresivo conmigo y me decía cosas horribles, relató. Le tuve mucho miedo durante mucho tiempo, porque impone mucho. Le tuve mucho miedo. Deja que esa frase se asiente. La mujer de las portadas, la de las sonrisas perfectas, tenía miedo del hombre con el que dormía. Y añadió un detalle que explica todo lo que vino después. Camilo tenía muy malos hábitos, dijo, para él y para todos. Amigos, alcohol, noches interminables. Y eso que cuando lo conocí ni fumaba. Eran los años 80. Las drogas estaban por todas partes. Y en aquella mansión corrían sin freno. Los amigos que llegaban a cualquier hora. Las noches que no se acababan nunca. Un ambiente que ningún médico recomendaría para criar a un niño. Y en medio de todo eso, un niño pequeño mirando.
absorbiéndolo, aprendiéndolo sin que nadie se lo enseñara. Quizá tú criaste hijos. Quizá tú sabes que un niño no aprende de lo que le dices. Aprende de lo que ve, y ese niño veía, todos los días, exactamente lo que ningún niño debería ver. Imagina esa casa por dentro. Por fuera, la mansión perfecta de las revistas. Por dentro, un lugar donde el día y la noche se confundían, donde llegaba gente que el niño no conocía y que se quedaba hasta el amanecer. Donde su padre, el ídolo que millones de adoraban, era otra persona cuando se cerraban las puertas. Un niño no entiende de fama ni de éxitos. Un niño solo entiende si su casa es un lugar seguro o no lo es. Y esa casa, con todo su lujo, con toda su piscina y sus muebles de diseño, no era un lugar seguro para crecer. Lourdes lo entendió antes que nadie. Una madre lo huele, sabe cuándo su hijo está en peligro, aunque no pueda explicar por qué. Y ella supo que si no lo sacaba de ahí, ese ambiente se iba a tragar a su hijo. Así que hizo lo único que podía hacer una madre asustada, sin dinero, sin poder, en un país que no era el suyo. Agarró a su niño y se lo llevó a casa, a México, lejos de todo aquello. Pensó que ahí estaría a salvo. Pensó que como madre tenía derecho a proteger a su propio hijo. Se equivocó, porque ahí fue cuando Camilo hizo algo que Lourdes no le perdonaría jamás. Algo frío, algo calculado, algo que ella misma denunció, con nombre y con detalle, años después, y que todavía hoy le quita el sueño. Eso es lo segundo que te prometí, y es todavía más duro que lo primero. Lourdes lo contó con estas palabras exactas, y cuando las escuches vas a entender por qué esta mujer no ha podido dormir tranquila en 40 años. Él hizo un plan con la madrina de mi hijo para venir a verlo, dijo, y me lo quitaron. Léela otra vez en tu cabeza. La madrina, la persona que ella misma había elegido para cuidar al niño si algo le pasaba. Alguien de confianza absoluta. Alguien que era, para todos los efectos, familia. Según denunció Lourdes, esa persona formó parte de la trampa. Una visita que parecía inocente. Vengo a ver al niño, solo quiero pasar un rato con él. Nada que levantara sospechas, nada que encendiera las alarmas. Y de pronto el niño ya no estaba, sin despedida, sin explicación. Un día Camilín estaba ahí, y al día siguiente había desaparecido. Lourdes describió el momento en que lo entendió. Fue como si me arrancaran el corazón del pecho, contó. Corrí por toda la casa buscándolo. Llamé a todos los que conocía, y cuando entendí lo que había pasado me derrumbé. El niño iba en un avión rumbo a España, con su padre, y ella no podía hacer absolutamente nada. Quizá tú eres madre. Quizá tú sabes lo que es sentir miedo por un hijo. Ahora imagina que alguien se lo lleva a otro continente y te dicen que no hay nada que hacer, que es demasiado tarde, que tú no eres nadie. Imagina eso y entenderás a Lourdes. Y aquí es donde el sistema se muestra en toda su crudeza. Porque lo que le pasó a Lourdes tuvo poco de casualidad y mucho de matemática fría. Ella lo dijo sin rodeos. Yo le cedí la custodia obligada, contó. Era muy difícil recuperarlo desde México. Los abogados españoles me decían que no tenía ninguna posibilidad contra él. Camilo tenía todo el poder, todo el dinero, todas las conexiones. Conocía a jueces, a políticos, a gente importante. Yo era nadie. Ahí lo tienes. Esa frase resume el mecanismo entero. Yo era nadie. Una mujer mexicana, sin dinero, sin apellido, sin un solo contacto, contra uno de los hombres más influyentes de España. El resultado estaba escrito desde el primer día. Fue firmar ese papel, contó, o no volver a ver a mi hijo jamás. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Firmar algo que te destruye pero te deja verlo de vez en cuando. O negarte y arriesgarte a no verlo nunca más. Piénsalo de verdad, porque no hay respuesta buena. Lourdes firmó y perdió a su hijo de todas formas. Durante 2 años más siguió peleando en los tribunales españoles. Contrató abogados que le costaron todo lo que tenía. Viajó a España cada vez que pudo. Presentó recursos, apelaciones, demandas. Una mexicana sin conexiones contra uno de los hombres más influyentes del país. El final se veía venir desde el principio. Y quiero que pienses en algo, porque esto va mucho más allá de Lourdes. Es la historia de tantas mujeres de aquella generación. Mujeres que dieron todo por un hombre que después las borró. Mujeres que criaron hijos solas mientras el hombre se llevaba la gloria. Mujeres que fueron útiles mientras servían para la foto,
y que dejaron de existir en cuanto estorbaron. ¿Cuántas mujeres conoces tú que vivieron algo parecido? Que amaron a quien no debían, que se callaron para no dar problemas, que perdieron cosas que nunca recuperaron y que cargaron ese dolor en silencio durante décadas, sin que nadie les preguntara jamás cómo estaban. Porque esa es la verdad que nadie quiere decir. Que por cada hombre famoso y aplaudido, casi siempre hay una mujer en la sombra que pagó la cuenta, y que a ella nadie le hizo un homenaje, ni un disco de oro, ni una canción. Esta es la de Lourdes, y por eso la estamos contando completa, con su nombre, para que por una vez ella sea la protagonista y no la nota al pie de página de la biografía de un hombre. Camilín tenía 6 años cuando lo arrancaron de los brazos de su madre. 6. La edad en que los niños empiezan la escuela. La edad en que todavía necesitan que mamá los arrope de noche. La edad en que el mundo entero todavía es un lugar seguro, precisamente porque mamá está cerca. Pero mamá ya no estaba. Y aquí quiero parar un momento contigo, porque esto que estamos contando no es un caso perdido de hace 40 años. Este espacio existe precisamente para eso, para que estas historias no se pierdan, para que la mujer que fue borrada de la foto tenga por fin un lugar donde su versión se cuente completa. Si tú también sientes que la verdad detrás del glamour merece contarse, que estas madres silenciadas merecen ser escuchadas, quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene lo cambia todo, y quiero que lo escuches completo, sin cortes. Durante los 12 años siguientes, madre e hijo estuvieron separados. 12 años, piénsalo. Es toda una infancia, es toda una adolescencia. Es el tiempo entero en que se forma una persona. 12 años de mañana sin su madre preparándole el desayuno. 12 años de tarde sin que ella lo ayudara con las tareas. 12 años de noche sin un beso antes de dormir. 12 cumpleaños en que mamá no estuvo para soplar las velas. 12 navidades con el asiento de mamá vacío. 12 años de enfermedades en que ella no pudo cuidarlo. 12 años de logros que ella no pudo celebrar. 12 años de un niño preguntando por qué su madre no venía, porque su madre no lo quería. Y de una madre en México preguntándose cada noche qué estaría haciendo su hijo, si estaría bien, si se acordaría de ella. Y del otro lado del océano, ¿qué crecía en la cabeza de ese niño? Nadie puede meterse en su mente, y no voy a inventarte lo que pensaba. Pero cualquiera que sepa algo de niños, sabe lo que suele pasar cuando uno lo separan de su madre tan pequeño. El niño no entiende de custodias, ni de abogados, ni de poder. El niño solo entiende una cosa: mi mamá no está. Y muchas veces, sin que nadie se lo diga, llega a una conclusión terrible: que si su madre no está, es porque no lo quería lo suficiente. Se lleva la culpa a un lugar donde no le corresponde. Y esa herida, la de creerse abandonado, es de las que no se cierran nunca. Es la clase de vacío que un niño luego, de grande, intenta llenar con lo primero que encuentre, con lo que sea que le calme el dolor un rato. Y hubo un solo momento, uno en todos esos años, en que padre e hijo compartieron algo que no fuera distancia. En 1994, Camilo grabó un disco llamado Amor sin vértigo, y en ese disco incluyó algo que nunca había hecho antes y no volvería a hacer. Una canción a dúo con su hijo. Se llama Sentimientos de Amor. Camilín tenía 11 años. 11 años. La edad en que los niños todavía creen en sus padres. La edad en que todavía hay tiempo de arreglar las cosas. Y ahí están los dos, padre e hijo, cantando juntos sobre el amor. La voz grave de Camilo y la voz aguda de un niño que todavía no sabía lo que le esperaba. Es el único registro musical donde están juntos. El único momento grabado en que padre e hijo comparten algo que no sea dolor. Recuerda esa canción. Al final de esta historia vas a volver a ella y va a doler mucho más de lo que duele ahora. Porque mientras existía ese pequeño destello, ¿dónde crecía el resto del tiempo ese niño? En la mansión de Torrelodones, rodeado de lujo, rodeado de todo lo que el dinero compra, pero sin lo único que de verdad necesitaba. Y viendo, en su lugar, otra cosa: los excesos de su padre, el alcohol que corría sin freno, los amigos que llegaban a cualquier hora, las noches que no terminaban nunca, un ambiente donde un niño aprende, sin que nadie se lo enseñe, que así se vive y así se apaga uno. Lourdes lo dijo con dolor de madre.
Las adicciones las vio en casa de su padre. Amigos, alcohol, noches interminables. Y eso, que cuando lo conocí ni fumaba. Lo que un niño ve, se le queda. Los patrones que observas de chico se convierten en los patrones que repites de grande. Los demonios de tus padres se convierten en tus propios demonios. Y ese niño estaba siendo formado, día tras día, para destruirse. Nadie hizo nada para evitarlo, porque la ley dice que un padre puede criar a su hijo como quiera, aunque lo esté criando para el desastre. Recuerda esa idea, porque va a volver más grande y más terrible al final de esta historia. La ley protege el derecho a destruirse, incluso cuando destruirse significa arrastrar a un hijo contigo. Mientras tanto, en México, Lourdes vivía con un vacío que no se llenaba con nada. Cada día se preguntaba qué estaría haciendo su hijo. Cada noche rezaba para que estuviera bien. Cada cumpleaños era un recordatorio de lo que había perdido. 12 años de espera, 12 años de dolor, 12 años de impotencia. Cuando Camelín cumplió 18, Camilo llamó a Lourdes. Ya era hora de devolverle al hijo. Y el muchacho, con el humor amargo de quien ha visto demasiado, dijo una frase que a Lourdes se le quedó grabada. Ya no le sirvo para las fotos. Ya no le sirvo para las fotos. Léela despacio. El niño que había sido exhibido en portadas cuando era pequeño y adorable había crecido. Ya no vendía revistas. Ya no generaba las mismas portadas. Ya no cumplía su función en la imagen pública del ídolo. Y por eso, de golpe, se lo devolvían a la madre a la que le habían prohibido criarlo durante 12 años. Cuando ya era útil, se lo quitaron. Cuando dejó de ser útil, se lo devolvieron. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Para Lourdes, reencontrarse con su hijo fue como convivir con un extraño. Un extraño de 18 años que ya arrastraba problemas serios. Las mismas adicciones que había visto en casa de su padre durante toda su infancia. Los mismos demonios. La misma herencia invisible. La que nadie firma en un testamento, pero que pesa más que todo el oro. Piénsalo desde el lado de ella. 12 años soñando con recuperar a su niño. 12 años imaginando el abrazo, la reconciliación, las noches recuperando el tiempo perdido. Y cuando por fin lo tiene de vuelta, se encuentra con un joven roto al que ya no conoce, un desconocido con su misma sangre, un muchacho que aprendió a llenar el vacío de la misma forma en que lo había visto hacer a su padre. ¿Cómo se repara eso? ¿Cómo le enseñas a un joven de 18 años lo que no le enseñaste de niño porque no te dejaron? ¿Cómo recuperas 12 años que ya no vuelven? No se puede. Ese es el precio de lo que hizo Camilo. No solo le robó a Lourdes esos años, le robó la posibilidad de criar a un hijo sano. Le entregó, cuando ya no servía para las fotos, a un joven que la maquinaria y el abandono ya habían empezado a destruir. Y le dijo, en la práctica, toma, ahora arréglalo tú, cuando ya era demasiado tarde para arreglar nada. Y aún así, Lourdes lo intentó, como lo intentaría cualquier madre. Lo acogió, lo cuidó, buscó ayuda, quiso creer que todavía había tiempo. Porque una madre nunca deja de creer que su hijo puede salvarse. Nunca. Aunque todas las señales digan lo contrario. Y esto es apenas la mitad de la historia. Porque mientras el hijo crecía absorbiendo los demonios del padre, el padre estaba perdiendo su propia guerra contra esos mismos demonios. Una guerra que su cuerpo estaba a punto de cobrarle con intereses. Lo que le pasó a Camilo VI a partir del año 2000, lo que logró ocultar durante tanto tiempo, aparece ahora. Y explica por qué, al final, hasta él terminó siendo un desconocido para el espejo. Durante los años 80 y 90, Camilo siguió siendo una estrella. Llenaba auditorios, vendía discos, salía en televisión. Pero algo se estaba apagando. Su voz ya no era la misma, su energía tampoco. Y su cuerpo empezó a pasarle la factura de tantos años de excesos. El año 2000 trajo la noticia que había logrado esconder durante mucho tiempo. Camilo necesitaba un trasplante de hígado. El órgano estaba destruido, completamente destruido. Los años de alcohol habían hecho su trabajo. Sin trasplante, moriría. Apareció un donante, una persona anónima que acababa de morir, y cuya familia decidió donar sus órganos. Un acto de generosidad de un desconocido que le regalaba a Camilo una segunda oportunidad. La operación se hizo en el año 2001. España contuvo el aliento. Los fans rezaban:
El trasplante le salvó la vida, pero se la cambió para siempre. A partir de ahí tuvo que tomar medicamentos todos los días, para el resto de su vida, para que su cuerpo no rechazara el órgano nuevo. Esos medicamentos tienen un precio. Bajan las defensas, dejan al cuerpo expuesto a cualquier infección. Camilo salió de aquella operación vivo, pero quedó destruido por dentro, frágil, vulnerable a todo. El hombre que había llenado estadios, que había bailado durante horas bajo los reflectores, que había proyectado una imagen de vitalidad eterna, ahora apenas podía sostenerse. Los medicamentos que tenía que tomar de por vida le debilitaban las defensas. Las infecciones eran constantes, el cansancio permanente. Y entonces, como si quisiera negarle a su cuerpo lo que su cuerpo le estaba gritando, empezaron las cirugías estéticas. Quería verse joven, quería verse fuerte, quería que el espejo le devolviera al hombre que había sido. Estiramientos de rostro, elevación de cejas, cirugía de párpados para borrar las noches sin dormir. Botox en cantidades que los médicos consideraban excesivas, tanto que su cara empezó a perder la expresión. Ya no podía fruncir el ceño, ya no podía mostrar sorpresa. Ácido en los pómulos, demasiado según los expertos, y el pelo negro azabache, sin una sola cana, a los 70 años, como si el tiempo no pasara por él. Pero el tiempo sí pasaba, y las cirugías no lo detenían, solo lo disfrazaban mal. El hombre más guapo de España se fue convirtiendo, poco a poco, en una versión irreconocible de sí mismo. Los cirujanos que analizaron sus fotos en la prensa española fueron crueles en su diagnóstico. Un rostro que ya casi no se movía, unos pómulos hinchados de forma antinatural, una piel estirada que brillaba raro bajo las luces, rasgos que, según ellos, habían terminado por darle un aspecto que era justo lo contrario de lo que él buscaba. Y Camilo lo negaba todo con una terquedad que daba tristeza. En una entrevista en México en 2016, un periodista le preguntó directamente por las cirugías. Su respuesta fue de otro planeta. «Dicen cosas que no tienen ni fundamento», contestó. «Que si la cirugía, que si los ojos son Photoshop. Sigo teniendo los mismos ojos azules. Hace 70 años que los tengo. 70 años mirándose al espejo y negando lo que el espejo le mostraba. Quizá tú has visto eso en alguien cercano, a alguien que se fue apagando y no lo quiso aceptar, a alguien orgulloso que prefirió negar su deterioro antes que pedir ayuda. Duele verlo, y duele más cuando no puedes hacer nada. Como si el destino quisiera recordarle que el cuerpo tiene límites. En 2011 ocurrió un accidente en su propia casa. Una estantería llena de libros le cayó encima. Libros pesados, un mueble grande. El golpe fue brutal. Se rompió el tobillo, un hueso que parece menor, pero que es esencial para caminar. Requirió varias operaciones, meses de rehabilitación, y le dejó problemas de movilidad para siempre. El ídolo que había conquistado escenarios en 3 continentes, que había bailado y saltado, y cautivado a millones, ahora necesitaba ayuda para dar unos pocos pasos. A pesar de todo, Camilo no se rindió del todo. En el año 2008 empezó lo que él mismo llamó su gira de despedida. Un adiós largo que se extendió durante años y recorrió América y España. Era su forma de decirle adiós al público que lo había amado durante medio siglo. Pero cualquiera que lo viera de cerca notaba que ya no era el mismo. La voz fallaba, el cuerpo pesaba. Cada concierto le costaba más que el anterior. El hombre que antes bailaba durante horas, ahora medía cada paso, y poco a poco se fue retirando. Se encerró en su mundo. Se dejó ver cada vez menos. El ídolo se convirtió en una sombra que salía de casa solo cuando no le quedaba más remedio. En noviembre de 2018 llegó su última aparición pública, Florida Park, en Madrid. Lo que casi nadie sabía es que un día antes había estado hospitalizado por problemas de riñón. Llegó diciendo, «Estoy bien, un poco mareado». Pasó toda la noche sentado en un taburete porque apenas podía sostenerse. Un asistente no se separó de él ni un instante. Apenas podía hablar, apenas podía caminar. Y desde México, Lourdes, la mujer a la que había mandado abortar 40 años antes, la madre del hijo que le arrancó, declaró algo escalofriante. «Se están burlando de mí y de mi hijo», dijo. «Camilo está muy mal. Parece un muñeco en las manos de estos tipos. Ya no tiene voluntad». Un muñeco.
El hombre que controló cada detalle de su imagen durante 50 años terminó siendo, según su propia denuncia, un muñeco sin voluntad en manos de otros. Y Lourdes denunció algo más, algo que todavía hoy cuesta creer. Mi hijo ha estado con su padre en Madrid 2 meses, dijo, y 1 mes no lo vio por órdenes de este señor. ¿Qué hace mi hijo durmiendo en el jardín? Durmiendo en el jardín. El heredero de Camilo VI durmiendo en el jardín de la mansión de su propio padre. Y la ley recordando que un mayor de edad puede vivir como quiera, incluso a la intemperie, en el jardín de su propia casa. El 8 de septiembre de 2019, a las 3:15 de la madrugada, Camilo VI murió. 72 años. 175 millones de discos, un legado musical eterno y una herencia que estaba a punto de convertirse en maldición. España se paralizó. Miles de personas hicieron cola durante horas para despedirse de su ídolo. Fans que habían crecido con sus canciones. Mujeres que lo habían amado desde jóvenes. Gente que lloraba como si se les hubiera muerto un familiar. Las radios pusieron sus canciones sin parar durante días. Los políticos mandaron condolencias. Los artistas escribieron mensajes. La prensa le dedicó portadas enteras. Un adiós de rey. Nunca pagó por nada. Se fue de este mundo sin disculparse con Lourdes, sin reconocer el peso que le puso encima cuando ella tenía 17 años, sin responder jamás por los 12 años que le robó una madre. Murió rico, famoso y aplaudido, entre flores y homenajes, mientras la mujer a la que había usado seguía en México, mirando el funeral por televisión como una extraña, sin que nadie le reconociera una sola de las cosas que le hizo, sin que nadie mencionara su nombre en todos aquellos homenajes. Así funciona el sistema hasta el último día. Al ídolo se lo despide entre flores y cámaras. A la mujer que pagó el precio, se la deja fuera de la foto, incluso en el entierro. Piénsalo. Toda España llorando a un hombre. Y la única persona que de verdad sabía quién era, la que conocía su lado oscuro, y aún así le dio un hijo, viendo el funeral desde lejos, en otro continente, en silencio. Y aquí empezó la espiral, que nadie pudo frenar, porque Camilín, ese muchacho que ya arrastraba las adicciones aprendidas en la casa de su padre, se quedó de golpe con una fortuna en las manos, y sin el freno que fuera, 10 millones de euros. Los derechos de autor de todas las canciones, 200.000 euros al año. La mansión de Torrelodones, propiedades en varias ciudades, todo para él. Y a su alrededor, gente que no siempre iba con buenas intenciones. En noviembre de 2021, Camilín apareció inconsciente en una carretera de Madrid. Oficialmente, un accidente de bicicleta. 50 días en cuidados intensivos. Neumonía severa. Pero la verdad de fondo era otra, la de un cuerpo castigado hasta el límite. Estuvo en coma. Y cuando despertó, cuando abrió los ojos y vio a su madre sentada junto a la cama, le dijo unas palabras que Lourdes llevaba décadas esperando escuchar. Quiero que me ayuden ya a dejar las adicciones que tengo. Por fin, después de tantos años, su hijo pedía ayuda. Lourdes sintió esperanza por primera vez en mucho tiempo. Quizá la maldición podía romperse. Quizá todavía había tiempo. La promesa no se cumplió. Nadie sabe exactamente qué pasó. Si lo intentó y fracasó. Si nunca llegó a intentarlo de verdad. Si alguien saboteó su recuperación. Lo único que sabemos es lo que vino después. Y lo que vino después fue la caída más dura. Ahora quiero que veas en qué se convirtió el símbolo de todo aquel triunfo. Esto es lo tercero que te prometí. La mansión de Torrelodones. Durante décadas, esa casa fue la prueba del éxito de Camilo. 450 metros cuadrados. 3 plantas, piscina, jardines cuidados por profesionales, muebles de diseño que compró en sus viajes por el mundo, obras de arte en las paredes. Ahí grabó entrevistas para televisiones de todo el planeta. Ahí posó para las revistas más importantes. Ahí recibió a los periodistas que querían conocer la vida del ídolo. Ahí le mostró al mundo que había triunfado. Hoy esa mansión está irreconocible. Y te lo voy a describir, tal como lo cuentan los vecinos y la prensa española, para que lo veas con tus propios ojos. Basura acumulada en la entrada, bolsas negras amontonadas que nadie recoge, como si nadie viviera ahí, como si a nadie le importara. El jardín que antes era impecable,
con el césped perfecto y las flores que cambiaban según la estación, ahora lleno de maleza, de hierbas que crecen sin control, de plantas muertas, del verde convertido en marrón, las ventanas sucias, con una capa de mugre que dice que nadie las ha limpiado en meses, quizá años, algunas con grietas, como si alguien hubiera lanzado algo contra ellas. La piscina donde Camilo posaba sonriente para las revistas, hoy vacía, o peor, llena de agua verde y estancada donde crecen las algas y nadan los insectos. Los muebles de diseño amontonados en las esquinas, o directamente desaparecidos. Vendidos quizá, perdidos quizá. Los guardeses que cuidaron la propiedad durante años, la pareja que mantenía todo en orden, ya no están. Los vecinos de esa zona exclusiva, gente que paga millones por vivir ahí, reportan que hace mucho no ven a nadie manteniendo la casa. Una propiedad que vale una fortuna, abandonada como una ruina. Y lo peor de todo, lo que de verdad hiela la sangre. Los traficantes llegan a la puerta, en coche, a veces de día, a veces de noche. Tocan el timbre, y quien vive ahí los recibe sin esconderse, sin disimular, como si fuera lo más normal del mundo. Los vecinos han visto los intercambios, los coches que se estacionan, las personas que entran y salen, el dinero que cambia de manos. Lourdes, desesperada, viajó desde México para intentar algo. Puso un cartel en la entrada de la propiedad prohibiendo el acceso a determinadas personas, como si un cartel pudiera detener a un traficante, como si unas palabras escritas en una verja pudieran frenar una adicción de años, como si un papel pegado en un muro pudiera salvar a su hijo. El cartel sigue ahí, y los traficantes siguen llegando. Los números que han trascendido en la prensa española quitan el sueño. Según el paparazzi Jordi Martín, que ha seguido el caso de cerca, Camilín heredó 10 millones de euros y de esos 10 ya no quedarían más de 4. 6 millones de evaporados en apenas 4 o 5 años. Más de 1 millón por año, convertido en humo, convertido en polvo, convertido en destrucción lenta. Otras fuentes hablan de cifras distintas y su propia madre, que hoy administra los bienes, sostiene que el patrimonio real es menor. Pero en lo esencial, todos coinciden. La fortuna se está acabando y con este ritmo, en pocos años más, no quedará absolutamente nada. Y entonces llegó el 25 de febrero de 2025. La Guardia Civil de Galapagar lo detuvo en un control rutinario. 12 gramos de cocaína encima. El límite legal para consumo personal en España es de 7,5 gramos. Con 12, la acusación cambia de nombre por completo. Ya no cuenta como posesión para consumo personal. Pasa a considerarse tráfico de drogas. El hijo del ídolo más querido de España pasó la noche en los calabozos, en una celda fría, con desconocidos. Y si lo declaran culpable, se enfrenta hasta 6 años de cárcel. Piensa en esa madre. 40 años después de que le arrancaran a su bebé, lo recupera así, sin dientes, detenido, gastando la fortuna de su padre en aquello que lo está matando. Y ella viéndolo todo, sin poder hacer nada. Lourdes lleva semanas negociando con la fiscalía. Quiere rehabilitación en lugar de prisión. Y en sus declaraciones aparece de nuevo esa frase que lo persigue todo. La vida de mi hijo corre peligro y la ley no me ayuda, dijo. No le puedo ayudar porque no me dejan. Él es un adulto y la ley dice que está en su derecho de hacer lo que quiera con su vida. Mucha gente lo ve vestido así y se burla. Preguntan dónde está la mamá. Como si fuera tan fácil que yo vaya y le diga, venga, vámonos. Tiene 40 años. 40 años. El bebé que Camilo escondió del mundo. El niño que arrancaron de su madre a los 6. El joven que se crió entre el alcohol y las noches sin fin de aquella mansión. El heredero de 10 millones. Hoy tiene 40 años, sin dientes, acusado de tráfico, vestido con las pelucas de colores de su padre. Y la ley protege su derecho a destruirse. Hace unos años empezó a presentarse con otro nombre. Sheila Deville. Dejó atrás a Camilín, el niño de las portadas, y adoptó una identidad nueva, con maquillaje, con ropa distinta, con las pelucas de colores que habían sido de su padre. Mucha gente en internet se burla de esas transmisiones. Se ríen del hombre sin dientes que habla frente a la cámara con la mirada perdida. Y aquí quiero que nos entendamos tú y yo, porque este espacio no está para burlarse de nadie. Lo que le pasa a esa persona no da risa, da tristeza, da rabia. Detrás de cada uno de esos videos hay un ser humano que fue un bebé no deseado, un niño arrancado de su madre,
un joven criado entre adicciones. La forma en que decidió llamarse o vestirse es asunto suyo y de nadie más. Lo que le está destruyendo la vida es otra cosa, mucho más profunda que un nombre o una peluca. Es la enfermedad de la adicción que aprendió en la casa de su padre y la soledad de crecer sin nadie que lo cuidara de verdad. Porque es fácil reírse de alguien a quien no conoces. Pero si escuchaste esta historia desde el principio, ya no puedes reírte. Ya sabes de dónde viene ese dolo. Y cuando entiendes de dónde viene, lo único que queda es compasión. Ella lo intentó todo. Es administradora única de la sociedad de su hijo, desde que él pasó 50 días en cuidados intensivos. Controla las cuentas para que no lo derroche todo de golpe. Ha pedido a un juez que lo declare incapacitado para poder protegerlo de sí mismo, y el juez se ha negado. Porque la ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse, aunque su madre tenga que verlo. La ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse. Detente en la crueldad de esa frase para una madre. Lourdes puede ver con toda claridad cómo su hijo se hunde. Puede contar el dinero que se evapora. Puede ver a los traficantes en la puerta. Puede leer los informes médicos. Sabe exactamente lo que va a pasar si nadie interviene. Y no puede hacer nada, porque la ley le dice que su hijo es mayor de edad y libre. Libre de destruirse. Libre de morir. Una madre con las manos atadas, obligada a mirar, es una de las torturas más difíciles que existen. Ver a tu hijo caer a cámara lenta y que el mundo te diga que no tienes derecho a atraparlo. Ella no se rinde. Cada semana pelea con abogados, con jueces, con fiscales. Pide una y otra vez que lo declaren incapaz para poder tomar las decisiones que él ya no puede tomar por sí mismo. Pide que en lugar de la cárcel lo manden a rehabilitarse. Pide básicamente permiso para salvar a su propio hijo. Y una y otra vez le dicen que no, que la ley es la ley, que un mayor de edad puede decidir sobre su propia vida, aunque esa decisión lo esté matando delante de todos. Pero la historia no termina aquí, porque justo cuando parecía que ya no podía haber más dolor, apareció alguien más, alguien que asegura ser también hijo de Camilo VI, y lo que reclama podría partir en pedazos lo poco que queda. Su nombre es David Guerra. Es taxista en Barcelona y asegura que su madre tuvo una relación con Camilo VI en los años 80, de la que él habría nacido. Tiene 36 años, solo uno menos que Camilín. El parecido es lo que llama la atención. Los mismos ojos azules, el mismo azul profundo que caracterizaba a Camilo, la misma forma ovalada de la cara, ciertos gestos que parecen heredados. Contrató a Fernando Osuna, el abogado más conocido de España en casos de paternidad de famosos, el mismo que llevó asuntos de Julio Iglesias. Y su plan, según ha contado, es conseguir una prueba de ADN de Camilín para demostrar que son hermanos. Ahora bien, voy a ser honesto contigo, porque este espacio no te vende humo. Hasta el momento, según el propio abogado, David Guerra no ha presentado ninguna demanda formal. Es una reclamación pública que lleva años sonando sin llegar a los tribunales. Lourdes niega que existan otros hijos y sostiene que esa historia es falsa. Poco después apareció además una mujer que asegura tener 42 años y ser también hija de Camilo, que dice haberse enterado leyendo el diario de su madre. Así que trátalo por lo que es. Versiones que circulan, no hechos probados. Pero si algún día ese ADN diera positivo, cada uno de ellos tendría derecho a reclamar su parte de la herencia. Una parte de lo que quede, una parte de las canciones que tú cantaste, y el legado de Camilo VI terminaría repartido entre desconocidos. Piénsalo un momento, porque esto es más real de lo que parece. Las canciones que marcaron tu vida podrían acabar administradas por gente que nunca sintió nada al escucharlas. Los catálogos de los grandes artistas muertos se compran y se venden como acciones en la bolsa. Es un negocio de miles de millones. El de Bob Dylan se vendió por $300 millones. El de Michael Jackson por más de 1.000 millones. Empresas que nunca conocieron a esos artistas ahora son dueñas de su música para siempre. Si Camilín muere sin dejar hijos y sin herederos claros, existe la posibilidad real de que las canciones de Camilo VI terminen en manos de un fondo de inversión que ni siquiera sabe quién fue él. Perdóname, aquella canción que para Lourdes siempre sonó como si fuera suya, convertida en un número en una hoja de cálculo. Vivir así es morir de amor, administrada por ejecutivos en trajes caros, que jamás derramaron una lágrima al escucharla.
Ese es el precio final que la maquinaria de la fama le cobra a un ídolo. Ni siquiera sus canciones quedan a salvo. Hay buitres esperando, y Camilín se destruye sin darse cuenta de lo que tiene entre las manos. Y aquí hay una lección amarga, que tu espectadora que ya vivió la vida entiende mejor que nadie. El dinero no salva a nadie. A veces hace lo contrario. Ese niño creció con todo el lujo del mundo y sin lo único que de verdad importa. Y de adulto recibió una fortuna que, en lugar de darle una vida, le compró su propia destrucción. 10 millones de euros no le trajeron paz. Le trajeron a los traficantes a la puerta. Le trajeron a la gente que se acerca cuando hueles a dinero y desaparece cuando el dinero se acaba. Le trajeron la posibilidad de hundirse sin que nada lo frenara. Porque cuando puedes pagar tu propia caída, nadie te dice que pares. ¿Cuántas veces has visto tú esa historia? Familias que se pelean por una herencia. Hijos que se pierden en cuanto tienen dinero fácil. Fortunas que en lugar de bendición se vuelven condena. Lo que le pasa a Camilín es esa misma historia de siempre, pero a lo grande, con el apellido de un ídolo encima y con las cámaras mirando. La herencia de Camilo VI terminó siendo la última trampa que le tendió sin querer. La forma perfecta de rematar a alguien que ya venía roto de casa. Y ahora sí, lo cuarto que te prometí, lo que más va a dolerte de toda esta historia. Un mes antes de morir, en su última entrevista de televisión, cuando apenas podía hablar, cuando apenas podía caminar, cuando todos sabían que el final estaba cerca, a Camilo le preguntaron por su hijo. Y esto es lo que respondió, con la voz ya quebrada. Estoy muy orgulloso de mi hijo, dijo, porque se parece a mí. Y con un hijo tienes que estar al pie del cañón toda la vida. Al pie del cañón toda la vida. Lo dijo un hombre que había estado al pie del cañón en todo, menos en su hijo, que se plantó ante la dictadura, ante las bombas, ante la iglesia entera, pero que a su propio hijo lo crió el alcohol y las noches sin fin de aquella mansión. Camilo murió sin poder cumplir esa frase. Murió sin poder proteger a su hijo de lo que venía. Murió sin poder estar al pie del cañón cuando su hijo más lo necesitaba. Y cuando Camilín se enteró de que su padre había muerto, escribió algo en Facebook. Unas pocas palabras que hoy cuesta leer. Algo de mí muere también. Gracias por enseñarme a amar la música. Algo de mí muere también. Esas fueron sus palabras. Palabras de amor. Palabras de un hijo que todavía sentía. Que todavía guardaba algo dentro. Y hay otra frase suya que lo dice todo. Hablando de su padre, Camilín llegó a decir que se parece a él a morir. Me parezco a él a morir. Piensa en el doble filo de esa frase. Por un lado, el orgullo de un hijo que se reconoce en su padre, que quiere parecerse al ídolo al que el mundo entero admiraba. Por otro, una profecía sin querer, porque se pareció a él hasta en lo peor. Heredó su cara, su sangre, su talento para la música, y también heredó sus demonios, sus adicciones, su forma de apagarse. Se parece a él a morir, literalmente. Los dos, padre e hijo, consumidos por lo mismo. Los dos incapaces de frenar. Los dos víctimas de una historia que empezó cuando un hombre poderoso decidió que una muchacha de 17 años y el hijo que llevaba dentro no cabían en su foto perfecta. ¿Te acuerdas de aquella canción que grabaron juntos cuando él tenía 11 años? ¿Sentimientos de amor? Si la buscas hoy y la escuchas, vas a oír la voz de un niño inocente, un niño que todavía tenía dientes, un niño que todavía se llamaba Camilín, un niño que todavía tenía futuro. Esa voz ya no existe. Se perdió en algún lugar entre las adicciones, las pelucas y los traficantes que llegan a la puerta, pero quedó grabada, y ahí sigue, esperando a que alguien la escuche y recuerde quién fue ese niño antes de que el mundo de su padre lo alcanzara. Y por si te queda alguna duda de que ese hijo todavía existe en algún lugar, escucha esto, que casi nadie cuenta. En el testamento, Camilo pidió que se hiciera un museo en Alcoy, su pueblo, con sus objetos, sus discos de oro, su vestuario de Jesucristo Superstar, sus instrumentos. 800 piezas para que su recuerdo viviera para siempre. Y fue Camilín, ese mismo hijo que hoy se hunde, el que cumplió esa última voluntad, el que viajó, abrió las cajas y entregó al ayuntamiento los recuerdos de su padre para que el museo pudiera existir.
El hijo roto que todavía quiso honrar a quien le dio la vida. Y eso es lo más triste de todo, que dentro de ese hombre sin dientes, detrás de las pelucas, perdido entre los traficantes, todavía está el niño de 11 años que una vez cantó una canción con su padre. Todavía está ahí, solo que ya casi nadie puede verlo. ¿Dónde estaba su familia? ¿Dónde estaban los amigos que llenaban aquella mansión cuando corría el dinero? ¿Dónde estábamos todos, que veíamos a Camilo en la televisión y aplaudíamos sin preguntarnos nunca qué pasaba con el niño de las fotos? Y aquí está lo que de verdad debería quitarnos el sueño. Que esto va mucho más allá de un solo hombre difícil. Es un sistema completo. El mismo sistema que hoy sigue funcionando igual. Sigue habiendo ídolos protegidos por una maquinaria que tapa lo incómodo. Sigue habiendo mujeres borradas de la foto oficial. Siguen naciendo hijos de artistas famosos que crecen entre lujo y abandono, viendo cosas que ningún niño debería ver, aprendiendo a destruirse antes de aprender a vivir. Cambian los nombres, cambian las épocas, cambian las canciones, pero el mecanismo es el mismo. Se protege la imagen, se sacrifica a la persona, y cuando todo se derrumba, la prensa que ayudó a construir el mito es la primera en vender el escándalo de la caída. La pregunta que deberíamos hacernos no es qué le pasó a Camilín. La pregunta es cómo fue posible que toda una industria, todo un país que adoraba a Camilo, viera crecer a ese niño delante de sus ojos, en las portadas, en las fotos, y nadie hiciera absolutamente nada. ¿Cómo fue posible que lo viéramos caer en cámara lenta durante 20 años y nos limitáramos a mirar? Solo quedó una persona, la misma de siempre, la que estuvo desde el principio, Lourdes. Hoy, con más de 60 años, después de todo lo que le hicieron, después de todo lo que perdió, Lourdes Ornella sigue luchando. No lucha por el dinero, que se está acabando, y a ella nunca le importó demasiado. La fama del apellido hoy solo le trae vergüenza y titulares de escándalo, y la venganza contra un hombre ya muerto y enterrado no le devolvería ni uno solo de los años perdidos. Lourdes pelea por una sola cosa, por su hijo, el mismo hijo que Camilo no quiso que naciera, el mismo que le arrancaron a los 6 años, el mismo que se crió lejos de ella, entre el alcohol y el descontrol de la mansión de su padre, el mismo que hoy se destruye con la herencia maldita. Ser madre es no poder rendirse nunca. Es seguir peleando cuando ya no quedan fuerzas. Es levantarte cada mañana aunque el mundo entero te diga que no tiene sentido. Es ver cómo tu hijo se destruye y no poder hacer nada más que estar ahí, esperando, rogando, rezando, para que algún día despierte. Camilo cantaba que vivir así es morir de amor, y tenía razón, aunque nunca supo cuánto. Él vivió rodeado de gente y murió solo, con un rostro que ya no era el suyo, con un hígado que no era suyo, viendo cómo su hijo heredaba sus demonios. Vivir así, en efecto, fue morir de amor. Pero hay otra forma de mirar esa misma frase. Porque el amor de Lourdes es lo contrario exacto. Ella ama a un hijo que la niega, que en sus peores momentos ha llegado a decir a una revista que su verdadera madre no es ella, sino Rocío Dúrcal. Cosas que solo dice alguien completamente perdido. Y aún así, ella no se va. Sigue ahí, esperando. 40 años esperando. Amar como ama Lourdes, contra toda razón, sin recibir nada a cambio, negándose a rendirse aunque le den todos los motivos del mundo para hacerlo. Eso no es morir de amor. Eso es vivir por alguien más. Eso es lo único que todavía podría salvar a Sheila Devil. No lo van a salvar el dinero de su padre, que se acaba, ni la fama del apellido, que solo le trae vergüenza, ni los abogados, ni los jueces, ni las clínicas. Lo único que le queda es el amor terco de una madre mexicana que un día, con 17 años, se enamoró del hombre equivocado, y que 40 años después sigue de pie. La ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse, pero el amor de una madre no entiende de leyes, solo entiende de hijos. Y por un hijo, una madre es capaz de esperar toda la vida, de esperar 40 años, de esperar el tiempo que haga falta. Ahora cierra los ojos un segundo y acuérdate de la primera vez que escuchaste Vivir así es morir de amor. ¿De dónde estabas? ¿De quién estaba contigo? Esa canción es tuya también. Y hoy,
Por fin, sabes toda la historia que había detrás. Volvamos entonces al principio, a esa mansión de Madrid, a ese hombre que se pone las pelucas de su padre muerto frente a una cámara. Ya no lo miras igual, ¿verdad? Ahora sabes que ese hombre sin dientes fue un bebé que su padre no quiso. Un niño de 6 años arrancado de los brazos de su madre. Un muchacho de 11 que cantó una sola canción con su padre y sonó a promesa. Un heredero que recibió millones y una herida que ningún millón de cura. Y a su lado siempre, aunque él no la vea, aunque él la niegue, esa madre que no se rinde, la que sigue esperando que un día su hijo despierte y quiera vivir. A ti que me acompañaste hasta aquí, desde México, desde Estados Unidos, desde toda nuestra América, gracias por escuchar esta historia completa. Sé que muchas de las que me escuchan crecieron con la voz de Camilo, que lo pusieron en su casa 1000 veces, que alguna de sus canciones les recuerda a alguien que ya no está, o a una época en que todo era distinto. Por eso esta historia les pertenece a ustedes tanto como a él. Cuéntame en los comentarios cuál fue la primera canción de Camilo Sesto que te marcó. ¿Dónde estabas cuando la escuchaste? ¿Qué recuerdo se te vino a la cabeza mientras me oías contar todo esto? Léeme, que yo te leo a ti, y me quedo con cada uno de tus recuerdos. Y si esta historia de una madre que lo perdió todo y aún así no se rinde te tocó el